la voluntad de Dios se conoce a través de, punto suspensivo. La voluntad de Dios se conoce a través de. Pero antes de ir y desarrollar, mire, hay personas que tienen el timbre de voz muy parecido. Muy parecido. Cuando estaba en planes del desarrollo del noviazgo con mi esposa, yo sabía que no me tenía que ir de bruces, porque a veces mi cuñada respondía la llamada y el timbre era muy parecido. Y yo dejaba, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Y tal, y qué sé yo. Y en algún momento captaba que en el timbre había una distorsión. ¿Y sabe a qué? No sé si nunca le pregunté si a ella eso le causaba risa o no. Pero en algún momento había una distorsión. No es. En algún momento, no sé si ella se acuerda. Soy María, cuñado. Timbres muy conocidos, muy parecidos, pero no era. El diablo imita bien el timbre de Dios. Pero una de las cosas a través del cual el diablo hace que nosotros seamos seducidos y atraídos con el timbre de Dios es que Él siempre nos ofrece, nos pone en la mente lo que queremos. Mas Dios tiene para con nosotros lo que necesitamos. El diablo siempre pone en nuestra mente aquello que nos va a apartar de Dios. Pero Dios siempre nos va a poner palabras que tienen obstáculos. ¿Obstáculos dónde? En nuestros corazones. Porque Dios siempre nos va a decir algo que está contra de lo que yo tengo en mi corazón. Dios siempre me va a sacar de todo lo que me está envolviendo en el corazón, deteniendo, impidiendo que avance. Y en conclusión, necesito aprender cómo escuchar la voz de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Por fe. Y sabiendo que Dios tiene una persona específica para darnos la voluntad de Él, su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros queremos escuchar, no nos hemos graduado en la universidad, dice, el Señor me mostró que ibas a ser un gran médico y tú estás estudiando ingeniería. Nos gustan que nos hablen para emocionarnos. Y de verdad, el que vive de ilusión bajo emociones muere de desengaño. Nos gusta que nos digan frases. Mire, el diablo observa qué te afana, qué te aflige. El diablo observa que si tú no tienes carro y te aburres y miras los carros y piensas y dices y piensas en voz alta: Señor, dame plata para comprarme un carro. Él va a bombardearte porque ya Él sabe cómo capturar tu querer. En cambio, el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, inmediatamente dice: este está poniendo por encima de la comunión con Dios el deseo de su carro, querer tener un carro. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a que tienes que anular, eliminar el deseo de un carro, porque tal vez tú estás pensando en un Volkswagen de los años 60 y él tiene
un Toyota 2027 para ti. De los pequeños, ¿eh? No le estoy hablando de runes ni nada, pero me voy por lo bajito. Porque usted nada sabe. Mire, Dios sabe la capacidad que tiene usted para mantener un carro. Dios sabe si tú puedes mantener una Runner, una Fortuner, una Hilux o unos carritos de lata de sardina. Sí. El Espíritu Santo todo lo escudriña. Por tanto, el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad revelada de Dios. Entonces, ¿qué escudriña? La palabra escudriñar bíblicamente explica que el Espíritu Santo conoce íntimamente y a fondo los pensamientos, los planes y toda idea que Dios tiene para ti. Pero como realmente es aburrido esperar que me revele, realmente yo estoy en un tiempo acelerado que necesito rápido saber cuál es su voluntad. Yo tengo 21, no me he graduado en la universidad, me pasó un problema, tuve que salir de la carrera que estaba estudiando, pero yo quiero ganar dinero. Y no espero a que Dios siga bajo el control, guiando mi vida, donde me doy cuenta que Él cerró una puerta para abrir otra, no más grande, pero más efectiva que aquel camino por donde estaba recorriendo. Es importante que entiendas que el Espíritu Santo sabe lo íntimo de Dios para ti. Y el Espíritu Santo no es un mensajero, es Dios mismo en ti, íntimamente. Lo que pasa es que no tenemos capacidad para entender cómo un Dios santo, perfecto, grande, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, puede estar en alguien tan vacío como yo. Mientras más vacío te des cuenta que eres, más lugar le vas a dar a Él para llenarte y hacerte entendido. Segundo, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo primero es que el Espíritu Santo conoce la voluntad revelada de Dios. Y lo segundo es que solo el Espíritu de Dios conoce la voluntad de Dios. Por tanto, usted no puede ir a hablar, a consultar o a depender de una persona que no esté llena del Espíritu Santo. Cualquier persona, por ejemplo, el Espíritu Santo, cuando usted lee la Biblia, no usa vela, no usa tabaco, no usa agua, y mira un vaso de agua y si el agua se va por un lado, no. El Espíritu Santo habla a través de la palabra. Y cuando les hablaba de timbre de voz, ¿cuál es el timbre de voz del Espíritu Santo? La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que se autoengaña porque están afanados por el querer. Están afanados por el querer. Tres. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Conocemos la voluntad de Dios porque hemos recibido el Espíritu de Dios para saber su voluntad. ¿Para qué Dios nos llena del Espíritu Santo? Para revelarnos su voluntad. ¿Y para qué Dios nos revela su voluntad? Nos quiere ver bien. Nos quiere ver bendecido para bendecir. Nos quiere ver con identidad. Nos quiere ver con inseguridad. Nada te turbe, nada te perturbe, nada te atormente. Nos quiere ver no con mucha plata, sino con un corazón que sabe estar tranquilo en la riqueza o en la escasez. Nos quiere ver entendidos en todas las cosas.
Y entendido en todas las cosas es que después de las 5 de la mañana hay tal vez 1 hora para ver el sol. Que después de toda una noche de oscuridad siempre habrá un amanecer. Pero a veces pensamos en las circunstancias, en lo que estamos viviendo, y caemos en la superstición y caemos en blasfemar contra Dios. Él no me escucha. Es que Dios repartió todo y yo llegué tarde. O para mí no hubo. Y aquí es un asunto de fe, una fe dependiente, una fe paciente, una fe. Mire, cuando un ser humano nace, yo hace mucho tiempo, hoy día no, y le voy a explicar por qué. Hace mucho tiempo veía a un bebé recién nacido y los papás hablándole. Y el bebé lo único que hacía era meterse la mano en la boca. Porque cuando un bebé nace, lo que en su vida es comer. Y escuché una pediatra decir, sí, es que los niños mientras más comen, más crecen, más rápido, se vuelven pan, pim, pam. Entonces, de repente el niño va creciendo y comienza a entender. No habla, pero entiende. No habla, pero entiende. Eso me lleva a que sin yo tener o saber el idioma de Dios o el lenguaje de Dios, aunque yo no hable como Él, lo puedo entender. El miércoles pasado mi nieto agarró la tinta de la impresora, la desconectó, se llenó las manos, se llenó todo. ¿Y qué hizo? Como niño de 1 año y tanto, agarró y ¡ja! Porque él, su contacto con el mundo exterior todavía es la boca. Como aquel coro del grupo ese cristiano guaco. Comer. ¿Y por qué uno tiene que estar pendiente de los niños? Porque los niños lo que saben, su contacto con lo que mira, con lo que observa, con los objetos que le llegan a la mano, es con el paladar. Al otro día nosotros preocupados, yo mira, chequea lo que no sé qué más, qué tal, y ya ellos no estaban limpiándolo, yo lo que hice fue meterme en Google y qué ocurre si ingiere tanta cantidad y pim pam leí tal y qué sé yo, pero tomó, no, la mamá lo que hizo fue, ¡ja! Al otro día, temprano nos vemos con él, yo le digo, mira, no todo se lleva a la boca. Y él me hacía, ¡ja! Tienes que entender que no todas las cosas te las debes llenar en la boca, te las debes llevar a la boca. Y me hacía el gesto. Le asenté el énfasis, tú tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá. Nunca le digo que tú tienes que obedecer a tus abuelos. Le digo, tú tienes resalto en la autoridad de los padres. ¿Y saben qué hizo? Pastor Ronald, ¿sabe qué hizo? La abuela lo llevaba en el carro en sus brazos. Se le soltó a la abuela, Pastora Carla, me abrazó y me dio un beso. Como diciendo, sí, abuelo, pero ya. Me dio un beso. No hablamos el lenguaje de Dios. Tal vez tenemos 1 año y pico, somos recién nacidos con Dios, pero les aseguro que usted entiende. Pero cuando alguien le acentúa la enseñanza, usted se convierte como Pablo en un tirabecito, porque no quieres escuchar. Te estás resistiendo a lo que estás escuchando, porque simplemente en la mente y el corazón de él es que él percibe el mundo es según el sabor que el mundo tenga.
¿Me di a explicar? Lo que más sabor le dé a usted, que lo distraiga de Dios, eso es lo que usted siempre se va a llevar a la boca. Y eso puede ser peligroso o nocivo para su vida, para su conducta. Y aplíquelo para todo. El único que le puede decir a usted es el Espíritu Santo. Él es el que todo lo escudriña, Él es el que todo lo sabe, pero Él Él intercede por nosotros, dice Romano, con un sonido indecible. O sea, vas a escuchar, vas a percibir que está, pero no vas a entender. O no vas a saber hablar ese lenguaje, pero a pesar de que no sabes hablar ese lenguaje, vas a tener una sensación de entendimiento, porque el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu y le está revelando a tu espíritu. ¿Y qué hace tu alma? Y se pone a tirar besitos. Y se pone a darle un besito a Dios. Espectacular, ¿no, hermano Juan? Así somos. Y por eso muchos no disfrutamos del bienestar que es paz por desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque queremos es llevarnos a la boca de la vida lo que nos gusta, queremos ver qué sabor tiene. ¿Qué sabor tiene? Recibimos del Espíritu porque esa es la voluntad de Dios y Dios quiere que recibas de Él, porque cuando entiendes y conoces la voluntad de Él para tu vida, eso va a producir en ti una sensación de tranquilidad, de seguridad. Comienzas a desarrollar paciencia y dentro de esa paciencia no hay desespero y entiendes que no es que Dios se olvidó de ti, que no es que Dios te tiene tirria, sino que hay áreas de tu vida que necesitas madurar para que valores cuando tengas, porque hay personas que menosprecian a Dios. Y hay personas que están más pendientes de la bendición de que el que bendice. Hay personas que lo que quieren es la bendición, pero no quieren el compromiso con el que bendice. Y el siguiente versículo, para batir récord hoy, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hay muchas personas que hablan de Dios y su palabra, que están más ocupados, preocupados e invierten más tiempo en saber de lingüística, en saber de oratoria, en expresarse bien en público, pero no están interesados en pasar tiempo con Dios para que el Espíritu Santo los utilice ante tanta necesidad que tiene la gente hoy día. Lo que quieren es hablar bonito, porque ese es el pensamiento griego. ¿Sabe cómo se los demuestro, hermano Franklin, hermano Juan? ¿Cuántas tesis están en las universidades? En todas. Brillantes, que solo son brillantes. Sacaron 20 y nadie las toma en cuenta. ¿Qué? Porque estamos en el tiempo donde el arte de hablar, de hilvanar ideas y captar a la gente, porque la gente tiene comezón de oír cosas que quieren escuchar porque tienen sus necesidades. El diablo sabe que tiene necesidades y por ahí se los lleva. Ojo, no que se los lleva para el infierno, se los lleva por los cachos, porque el diablo no tiene cachos. El diablo lo que tiene es una maldad para hacerte desviarte de la verdad de Dios, porque sabe que cuando te desvías de la verdad de Dios, la paz se te va. Cuando no obedeces a Dios, viene la culpa. Y cuando no haces las cosas, ayer llegó un hombre, desde el domingo tenía la consejería, deprimido.
Miren la depresión. El vigilante lo sacó y lo llevó así. Yo pensé que la esposa lo estaba esperando en el carro. No, vino solo él manejando, pero caminando así. Un problema en la columna, Y apenas se sentó, comenzó a llorar en la oficina. Le dije, primera vez que va a consejería, ¿ok? Le dije, nadie se deprime por nada. Hay algo que a usted le pasa que le hace impotente, una circunstancia, una situación en su vida que no puede solucionar y usted está así. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos los sensibles de que no buscamos de Dios y oramos cuando vemos a alguien llorando? Nos pegamos a llorar con él. Y terminamos hasta doliéndonos la pituitaria por la cual esa persona está llorando. Y hace muchos años aprendí que nadie llora por nada. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. No sé si es que me están diciendo que estoy nadando en el lago de mi problema. Estoy nadando en las circunstancias negativas de mi vida. Y así, no duré ni 45 minutos en la consejería. Comenzó a decirme, tengo esto, me pasó esto. Mi mamá era cristiana, mi papá era cristiano, tengo más de 40 años apartado. Tenía años que no iba a una iglesia, cuando entré el domingo eso era llora. ¿Y dónde uno se engaña? ¿Dónde yo me puedo engañar? Uy, entró y el Espíritu Santo estaba aquí, yo soy el pastor principal. No, amigo, porque yo no te vi llorando. ¿Me voy a explicar? Dios trabaja en cada uno de nosotros de acuerdo a lo que tenemos en la mente y el corazón, y si lo dejamos. ¿Qué es dejarlo? Me habló, obedezco. Me habló, eso es conmigo. Pero nos vamos, nos habla, nos vamos y decimos, bueno, Señor, confírmame que la prédica eras tú. Ayúdame a entender que era conmigo. Y lo llevé, ¿sabes cuál fue la terapia? Perdón por esto, yo perdono a X, yo perdono a Z, yo perdono a lo otro, yo toda la culpa que tengo, Señor, Me paré, le dije, levántese. Literal, se estaba levantando como si le hubiesen hecho una cesárea. Porque tenía dolores en la columna vertebral. Ya, vuélvase a sentar. No se levante así. Olvídese que tiene dolores en la columna. Y se levantó con mucho, y comenzó a llorar. Inmediatamente el Espíritu Santo me dice, no está llorando porque le duele, está llorando porque tenía meses con un dolor pegado ahí, como un perro Rottweiler, que no lo dejaba, en su sistema nervioso, pero producto de una serie de circunstancias que nunca le había prestado atención y que estaban atormentando su vida. Hasta que fue al único que quita cargas, y que quita manchas, pero no la quita bajo la mentira o el engaño. Por eso la Biblia dice, nada te turbe, nada te perturbe, nada te atormente. Nada es nada. Cuando ves tu cartera y si no tiene, no te vas a perturbar. Ninguna condición, ninguna situación te puede robar la paz. Pero cada uno de nosotros, como no lee Biblia, rapidito, Isaías 43. Isaías 43, 1, 2 y 3, así lo vamos a leer, hijo, por favor, recuérdate que estás en el 13. Porque ¿qué usa el Espíritu Santo para sacarnos de problemas? El Espíritu Santo no te solventa o te da lo que te ocasiona el problema. Te da una palabra que te fortalece en medio del problema.
te da una palabra que te hace entender que estás poniendo tus emociones y tus sentimientos en una crisis que es momentánea, pero que la palabra de Dios te ayuda a fortalecerte y en medio de esa tormenta vas a salir adelante y pasaste la tormenta, vas a tener paz y esa leve tribulación, como dice la Escritura, pasó. El hombre llegó, caminó, vamos, camine, vamos. No camine así. Pero oré aquí. Señor, quítale el recuerdo que tiene, que movía y le dolía. Haz que camine tranquilo. Fue caminando y era llorando. Después, para bajar la rampa allá al frente, cuando lo vi, ya va. ¿Tiene dolor? No. ¿Sufrió algún impacto, algún pinchazo? No. Dios lo ha sanado, pero tienes tantos meses esclavo que el dolor no se te va de la mente. Le di al vigilante, ven, ponte ahí. Oré, libre. Y bajó. Y después caminó por el Granzón. Porque fue libre, no del dolor, sino de todo lo que ocasionaba afán y angustia, culpa. Porque le voy a decir una cosa, qué triste que nosotros no tomamos en cuenta, ser santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y que agarramos a Dios de mamarracho y construimos nuestro propio estilo de vida, y por eso nada nos sale bien, sino que todo más o menos o ahí. ¿Cómo está? Más o menos. ¿Cómo te va? Ahí. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo el trabajo? ¿Qué más? Hay que aguantar. Y todo es tu mente, porque según lo que tienes en tu mente, esa es tu vida. ¿Y quién lo dice? El Espíritu Santo. Por eso Isaías 43, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te negarás. ¿Sabe qué pasa por las aguas? Usted no sabe qué pescado más grande hay allí, si es en el Amazonas. Si el río te niega, te ahoga. ¿Qué es el río que niega? Los problemas. ¿Cuántos han pasado experiencias donde le viene un problema y después otro problema y después otro problema? Primero no tenía comida, consiguió la comida y cuando fue a prender la cocina se le fue el gas. O sea, se le acabó el gas. El gas no se va. El gas no dice, ya vengo, y se va. No, se terminó. Porque esas son cosas, vocabulario que nosotros tenemos que cambiar. ¿Sí? Y después que consigues una bombona prestada, no tiene fósforo. Y usted dice, esto le pasa solo al Pato Luca y a mí. Pero no quiere aceptar que algo Dios está tratando con su vida. Que tal vez es una impaciencia, un pecado inconfeso, una actitud incorrecta que tiene y usted no lo quiere ver. Y es más fácil blasfemar contra Dios diciendo, el diablo me tiene así. Cuando Pedro dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro en ningún momento dice en 1 Pedro capítulo 5, dice que tienes que hacer un posgrado de demoniología. Sino que dice que nos humillemos ante Dios, porque humillarnos a Dios nos acerca a Dios. Y lo resiste y él huirá. Cuando pases por el fuego no te quemarás. ¿Qué fuego? Pruebas. Ni la llama arderá en ti. ¿Por qué prueba estás pasando? Y estás esperando que termine el culto para irte a llorar y tirarte y adiós mundo cruel. No, no olvídese. Los desato a todos de las comiquitas, de muñequitos que decía adiós mundo cruel. Quiero decirles que el mundo no es cruel. La Biblia dice que por causa de nuestros pecados, el mundo está en maldición.
¿Y qué es maldición? Dios separándose por culpa de la humanidad, dentro de los cuales nuestros pecados también cuentan. Y cuando volvemos a Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Sabe qué son palabras enseñadas por sabiduría humana? Que usted busca las respuestas adecuadas para sentirse bien, quedar bien y conseguir lo que usted quiere. Usted busca en su mente lo que le hace sentir bien, en lo que usted se adecua, y al final usted puede lograrlo delante de la gente, pero cuando va a la cama no haya dónde poner ni cómo poner la almohada. Porque no tiene paz. ¿Qué da paz? Que yo ore por ustedes hoy y se vayan santiguados. No, paz es producto de tener una mente tranquila, en paz, donde acepta que la circunstancia que estás viviendo no te va a ahogar, como dice Isaías 43. Que la mentalidad que tienes, si te está perturbando, la tienes que cambiar. Para no dejarlos con ninguno de ustedes me diga al final, ¿y qué pasó con el hombre al fin? El hombre al fin va solo al carro y le pregunto, ¿el carro es automático o sincrónico? Llorando, sincrónico. Nah, guara. Se montó, iba llorando, le digo, vaya llorando, pero no cierre los ojos porque va manejando. Llore porque tenía tiempo sin ese perro, con ese perro pegado en su columna. Pero no podrá negar que Dios los ha liberado. Ahora, ¿por qué contarle la experiencia? Porque me puse a orar, Señor, ¿qué tiene? Y recuerdo la canción de Reina Lucero, y de verdad me vino a la mente. Es mentira, nadie se muere por nadie. Y he aprendido. ¿Tú estás triste? ¿Qué pecado tienes? ¿Estás deprimido? ¿Qué malcriadez tiene? Que como no lo puedes lograr, estás impotente. ¿Qué te hace estar melancólico pegado de una mata de alelí o de, ustedes no conocen eso, de zapote? No. El Espíritu Santo nos da sabiduría, no con sabiduría humana, donde nosotros con nuestra conducta tratamos de hacer cambiar a otros, con lloros, lágrimas o cualquier otra cosa, o con una superseguridad o una supremacía dándole a entender a otros que estamos firmes, pero por dentro somos de cartón. Miren, mis amigos, téngale más miedo, los que están solteros, a una mujer que es serena y no pelea, que a las que pelean. Porque las que no pelean, que están serenas, cuando toman una decisión. Pero conténtese cuando su esposa se molesta y pelea. Listo. ¿Y cómo la va a calmar? Diciéndole, tienes razón, mi amor, es verdad. Y si el problema era que usted, que no le llenó la bomba, el pote de agua, el botellón de agua, usted agarró el botellón y se fue. Y la mujer, ¿qué dice sintiendo la supremacía? Claro, tenías que verme así, ¿verdad? Para moverte. Y después que te vuelve con el botellón de agua llena, ahí tienes la cena. Muchas veces quieres 3 y yo no te doy 3 porque te vas a morir con 3 arepas. Pero te hice 3. Y te la rellené hasta, bueno pues. Y te freí 3 huevitos, como a ti te gusta. O sea, premiaron al delfín de dar la vuelta para buscar el botellón de agua. Porque tienen carácter maternal. Mas el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo examina. Sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
¿Qué palabras usa el Espíritu Santo? Rápido. Juan 16, 14 y 15, hablando Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quiere ser sensible y recibir la revelación de la voluntad de Dios? Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuantas veces pueda. Vea sobre todo lo que dice Jesucristo, que esas son las palabras que va a usar el Espíritu Santo para hablarle. Esas son las palabras que va a hablar el Espíritu Santo para hablarle. Si usted está en una de lo que sea, Él le va a decir en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted de lo que anda blasfemando contra Dios, que Dios no lo escucha, que Dios no responde, Él le dice, si pedís alguna cosa conforme a mi voluntad, Él nos oye. Pero usted no se puede poner como una persona que blasfema contra Dios, porque Dios no le ha dado lo que usted quiere. Y tal vez lo que usted quiere no es lo que usted necesita. Porque usted lo que necesita son patrones o bases o argumentos que le hagan experimentar una tranquilidad, una seguridad y un aplomo como persona. Porque la Biblia dice que los justos resplandecerán como las palmeras. ¿Sabe? Yo he estado en una tormenta literal, en medio de una autopista, donde la autopista llena de palmeras. Y veíamos las palmeras doblarse, ras. Andábamos en una caravana y la caravana iba, pero el viento y las palmeras besaban el piso y se volvían a levantar, Carolina. La Biblia dice que el que camina y agarra esa palabra del Señor será como la palmera, que los vientos, la tempestad lo doblarán, mas no lo partirán y no lo sacarán de sus raíces. ¿Cuáles raíces? La perfecta ley de Dios. ¿Cuál perfecta ley de Dios? Todo lo que Jesús dice. ¿Y usted medio lee la Biblia y le da bostezo? Y usted medio lee la Biblia y dice, no lo voy a seguir leyendo porque no la entiendo. Más bien no la entiende porque es un recién nacido. Porque usted va a entender la Biblia a medida que la lea. Es como aprenden a hablar los niños, pues, de escuchar. Hay un momento que entienden todo lo que escuchan. Y en algún momento arrancarán a expresar todo lo que entienden. Así es con Dios. El versículo siguiente, el 15, dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No te llevo nada. Lo que tú, como dice Corintio, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, todo lo que tiene Jesús, que es del Padre, el Espíritu Santo lo toma para dártelo. Así de fácil. Pero tienes que entender que el enemigo a vencer es tu interior. Tienes que entender que el enemigo a vencer son las perturbaciones, tormentos que tú quieres tener, porque tú crees que así es que vas a conseguir que la gente te dé lo que tú quieres. Y no, tú vas a conseguir todo por afirmarte en creerle a Dios. Y estar allí. Vendrán vientos, profeta, tempestades. Pero ¿qué quiere la gente? Soy profeta. Mañana te llegará $1 millón. Y te llegaron fue una bolsa de liguita. Y usted en su querer, en su necesidad, dice, los dólares van a llegar. $1 millón va a llegar, Carlita. $1 millón va a llegar porque ya me mandó la liguita. Cuando Dios lo que necesita es tratar con nuestro corazón de que nada nos afane, de que nada nos desespere, de que nada nos angustie. Y cuando nada nos angustia, nada nos desespera, nada nos afana, trabajamos y vamos prosperando. Y somos por Dios bendecidos en la medida de Dios para ser de bendición. Póngase de pie, por favor.
Hay un canto que dice: anhelo conocerte, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si conoces al Espíritu Santo vas a conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios te va a fortalecer, te va a animar. Y te va a llevar a ser una persona aplomada. ¿Y qué es una persona aplomada? Como los plomos que usan los albañiles. Se mueven, pero hay un momento que se queda estática y sirve para medir cómo se está levantando la pared. La palabra de Dios es la plomada. O sea que si estás levantando la pared torcida, la palabra de Dios te va a decir: está torcida la pared. ¿Y cómo te lo va a decir? Lees la palabra de Dios, vas conociendo cuál es la forma correcta de un ser humano actuar, pensar, o pensar y actuar, y te das cuenta que estás pensando como no debe ser, o otras personas están pensando como no debe ser. Y entonces ahí viene, tienes que esperar que sea estática. ¿Sabes cómo son las personas, amigo? Vienen a la iglesia y quieren frotar la Biblia para que Dios le haga el milagro, y como no se lo dio, viene diciembre y rumba. Viene la feria y rumba. Y viven en el despecho porque Dios no le respondió. Cuando Dios dice que no andemos en cosas que traen disolución, como emborracharse. Señor, mándame tal cosa, y si no me lo manda, yo agarro tal cosa. Una persona que confía en Dios, que sigue a Dios, o un simpatizante. Un simpatizante que escuchó una vez una prédica de que lo que quieras se lo pides a Dios y Dios te lo da. Así no es. Dios te da lo que tiene para ti. Dios te da lo que tiene para ti. Y por eso hay mucho cristianismo frustrado, cargado, que solo hacen una cosa: pedir lo que quieren, pero no lo reciben, porque piden y piden mal, piden para vuestros propios deleites. Pero decirle al Espíritu Santo: ¿qué tienes para mí? Es fregado. Decirle al Espíritu Santo: ¿qué tienes para mí? No es fácil. ¿Y sabes por qué el Espíritu Santo no te responde? Porque sabe que tu corazón no está preparado para recibir su voluntad. Como un día, año 96, 95, diciembre de 95, iba para mi casa de la empresa donde trabajaba. Habíamos hecho tan buen trabajo que nos regalaron un jamón plum rose, el de la cancioncita, allá. Llegué, mi esposa estaba en Santa Bárbara con la familia. Y agarré el jamón, amasé unas harinas para hacer arepitas. Ya se me olvidó cómo amasar harina. Y agarré, de verdad nunca me había comido unas tajadas de jamón ahumado como ese día. Porque yo venía del tiempo del aguantar y que algún día Dios me iba a llevar a esos niveles. Y llegué, pam. Y hermano, las arepas se partieron de lo grueso de las tajadas de jamón. Eran fritas. ¿Por qué fritas? Porque no iba a aguantar la arepa asada. Tenía mucha hambre, apóstol. No, tenía muchas ganas de comer jamón ahumado.
Y en plena ya cuando me voy a sentar llegó el pastor Raúl Lavin, pastor nuestro aquí. Yo era el pastor. Se sentó y le dije, ¿quiere? Y me dio un dicho que no lo recuerdo bien. ¿Es mejor llegar a tiempo? Es mejor llegar a tiempo que ser convidado. Ya listo. Le dije, no le voy a picar las tajadas de jamón bonitas. Usted es hombre, yo soy hombre. Dale, Arnaldito. Pa, y nos sentamos y hablando, me dice, ¿sabe? Estoy orando por ti, rubia, para que su pastorado sea a tiempo completo. Tenía éxito en el trabajo. La broma es, Señor, ¿me estás hablando? Y cuando él me dice eso, yo recordaba las mañanas que me iba caminando, que Dios me decía, ¿ya ves la necesidad de estar a tiempo completo? Llegaba a la empresa y me ponía a orar y necesitaba más tiempo para orar. Almorzaba 10 minutos y me iba para orar, porque tenía necesidad de hablar con Dios. Cuando mi esposa llegó, le dije, mira esto. Y en marzo renuncié. Dios no habla como tú quieres hablar. Dios no habla tu lenguaje o tu idioma por tus quereres. Si Dios te ve tirado, te dice levántate. Si Dios te ve flojo, te manda a hacer algo para que seas diligente. Y si no entiendes que es Dios que te habla, te va a decir el proverbio, mira la hormiga o perezosa, cómo trabaja. Perezoso, perdón. Señor, muéstrame si debo trabajar ahí. Y Dios lo muestra. Señor, quítame la piquiña cuando yo comienzo a trabajar. Señor, tal o cual cosa. Ahora, ¿cómo pretendo yo que Dios me hable si no leo la Biblia? ¿Usted sabe cuál es la Biblia nuestra? ¿Sabe cuál es? Campeón, ¿cómo te sientes? Hoy me sentí con ganas de ir al culto. El domingo no sientes ganas y no vienes. ¿Te pasó, Pastor Ronald? En algún momento. Yo voy a decirle muchas veces. ¿Cuál es el espíritu que le habla a usted? Su querer. Me siento así, me siento asado. Y termino sancochado. Y sin tajadas de queso. Aprenda a echar en acción esos pensamientos. Dios habla. Ora como tú piensas, como tú eres. De antemano te digo que estás equivocado y estás equivocada. Pero mientras hablas con Él, con tus pensamientos, con tu forma de pensar, con tu forma de ser, lee la Biblia. Porque cuando estés hablando con Él, con tu manera de pensar y con tu manera de ser, va a traer a tu espíritu. Y va a llevar una parte de la palabra que va a enderezar tu alma para salvarte. Cierre sus ojos. Si quiere pasar al frente para que oremos. Espíritu Santo, ¿quiere que oremos por su vida? ¿Quiere decirle, Dios, a partir de hoy yo voy a pensar más? Dios, a partir de hoy yo voy a dejar a un lado las emociones. Me sienta o no me sienta, yo voy. Por salud, creo.
Al que cree todo le es posible. Y uno no cree con emociones. Pastores, pasen por favor. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, Sacia mi sed. llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, Cúbreme. como fuente de agua viva, sacia Mi sed. llama de fuego, ven y purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. para resaltar a Dios antes que se vaya. La palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo es poderosa. ¿Ok? Para librar de angustias, desespero. ¿Ok? Y nunca me cansaré de dejar que Dios me guíe. Había un tormento de nerviosismo, depresión, y que Dios trate como Él quiere. Dolores en el cuerpo. ¿Recuerdan el testimonio que di? Dolor en el cuerpo. Le pregunté, ¿tiene dolores ya? No, estoy nerviosa. Claro, el nerviosismo es normal, porque nunca había tenido una experiencia con Dios como la de hoy. Hoy, al quitar el dolor, Dios se lo quitó. Dios con eso le está diciendo que la ama. Y su mente debe de estar segura que Dios la ama. Y que si Dios la ama, usted no va a conocer la muerte como aquellas personas que se alejan de Dios. Dios es bueno. Señor, gracias. Alabamos tu nombre, adoramos tu nombre por hablarnos, ministrarnos. Todo el honor y la gloria es tuya. Este aplauso, esta alabanza, ayúdanos a dejarnos enseñar esa palabra poderosa por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.